Ok, ok, este vendría siendo mi segundo podcast aquí en YouTube. Me estoy animando, siento que las cosas están yendo bien. Pasemos directo al grano. Hoy vamos a hablar de un país que está en el centro del debate, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel del mundo. Y hoy vamos a hablar de Cuba, de lo que representa Cuba con respecto a el mundo, sobre todo con respecto a Latinoamérica y de cómo ha influido el hecho de tener ese gobierno en Cuba en el resto de Latinoamérica, que créanme que no es poca cosa. Eh, Cuba ha influido en las dinámicas geopolíticas y sobre todo cuando estaba la Guerra Fría y aún hoy en día sigue incidiendo bastante. Entonces, ok, hablemos de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana llega en los 60 y ¿qué pasa? Llegan tumbando a otra dictadura que no puedo justificar de ninguna manera, que es la dictadura de Batista. Entonces se gana el respeto de algunos, porque claro, llegan un grupo de personas, derroca a una dictadura y por supuesto por el hecho de que derroquen a la dictadura, quiere decir que se tuvieron el valor de derrocar un autoritarismo. Entonces llegan estos tipos al poder comandados por Fidel Castro y montan la revolución cubana. A ver, el nombre llama la atención, o por lo menos en el contexto, en ese contexto tenía sentido. ¿Por qué? Porque dice revolución, es decir, revolución lleva inherente en su mismo, en la misma palabra, cambio extremo a tal punto de que vas a hacer una revolución. Por eso algunos en su día lo siguieron, incluyendo Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, este, el peruano, que es muy conocido por sus opiniones de derecha. Mario Vargas Llosa en su día apoyó la revolución cubana, hasta que se dio cuenta de cosas que no estaban bien. Bueno, spoiler, ¿de qué se dio cuenta? De que Fidel Castro estaba encerrando homosexuales en campos de concentración. Y ahí fue cuando Vargas Llosa dijo, no puedo apoyar esto. Y Vargas Llosa dijo en una entrevista, le mandé una carta a Fidel preguntándole por qué hacía eso. Y Fidel no respondió. Ok, eso por un lado. El podcast se llama Cuba, represión, falsa idea de libertad y su pronta caída. Hablemos de la represión en Cuba que ha sido bestial, 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 bestial. ¿Hasta dónde ha llegado la represión en Cuba? Campos de concentración, de trabajo forzado, que en su día se llamaban las UMAP. Eso fue en los 60. Si mal no recuerdo, las UMAP comenzaron en el 65 y no recuerdo en qué año terminaron. A ver, si la Revolución Cubana inicia en los 60 y las UMAP se instalan en el 65, o sea, solamente a los 5 años ya estaban creando campos de concentración. Y no recuerdo cuándo terminó, cuándo terminaron esos campos de concentración. Eso por un lado. Obviamente, ¿qué se hacía en esos campos de concentración? ¿Qué se hacía en esos campos de concentración? Pues el mismo nombre lo dice, cogieron homosexuales, cristianos, gente acusada de estar aliada con Estados Unidos, gente que estaba en contra de la revolución cubana, los metieron en un campo de concentración y en ese campo de concentración sometidos a trabajos forzados, unas condiciones horribles, inhumanas, asquerosas, a tal punto de que hubieron varios suicidios. Si mal no recuerdo, alrededor de unos 300 o 400 suicidios por la ansiedad de que te iban a hacer en ese campo de concentración, la ansiedad de que estabas deshidratado, la ansiedad de que te estás llevando tu cuerpo al límite y te siguen gritando y todo por orden de Fidel Castro. ¿Qué buscaba Fidel Castro eh, con estas barbaridades? Bueno, se supone que los homosexuales no tenían el perfil para ser revolucionarios. ¿Qué pasa? Que Fidel Castro no quería una isla así como que todos tuvieran acceso a educación o salud. Que eso es lo que se dice. Él quería una isla donde todos estuvieran identificados como revolucionarios. Todos se identificaran como revolucionarios y como socialistas. Eso
Era lo que quería Fidel Castro. Y muchos planes sociales aplaudidos por la izquierda latinoamericana, que en la práctica sí pueden parecer una ayuda y digamos lo son hasta cierto punto. Es más un método de control a través de la política para tenerte aferrado a las ideas del socialismo y para que te identifiques con la idea que el Estado te quiere inculcar. Eso, eso por un lado. Ahora, pasemos a la falsa idea de libertad. En Cuba le quieren hacer creer a la población, y de paso hay muchas otras personas en Latinoamérica que también lo creen, que en Cuba tienes la libertad de hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque hay educación gratuita y la salud es gratuita. Y bueno, como está la idea esta de que si estudias puedes hacer lo que quieras y puedes llegar a donde quieras. Y suena bonito y yo no tengo nada personal contra la educación, pero en la práctica no es así, porque una cosa sí que te educas, pero para tú tener poder adquisitivo, no solamente es que tengas el título, sino tienes que ver el contexto económico del lugar donde te vas a desarrollar, si hay demanda o no de lo que tú, de lo que tú sabes hacer, si están pagando bien o no, si ese dinero alcanza, si el país o ciudad o territorio pasa por una inflación baja o elevada. Eso va de la mano también con la política monetaria que desarrolle el Banco Central de determinado país, qué tan fuerte sea la moneda, qué tanto paguen lo que tú estás haciendo, qué tanto se esté demandando en el mercado. Esas son cosas que la gente, algunos no tienen en cuenta a la hora de armar su proyecto de vida. La gente cree, bueno, algunos creen que solamente es el título universitario y ya llegan las mil maravillas. Eso en la práctica no es así. Cuba es el ejemplo perfecto. En teoría todos están, o sea, cualquiera puede acceder a educación. El éxodo es enorme. El éxodo es enorme, 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 enorme. De 2020 para acá se ha ido el 25% de la población. El 25% de la población ha abandonado Cuba. Y a pesar de que Estados Unidos recrudeció las políticas para los cubanos que llegaran a Estados Unidos, porque claro, hoy son muy diferentes. Antes estaba la ley pie mojado, pie seco. Eso que quería decir que el cubano que pisara Estados Unidos podría acceder a la residencia. O sea, la gran anhelada Green Card. Entonces, claro, los cubanos se llevan en pila. Eso no lo quitó Trump, lo quitó Obama. Lo, lo quitó Obama en su día. Obama quitó la política pie mojado, pie seco. Así que los cubanos ya no podían ir a Estados Unidos y que simplemente les dieran la residencia. Pero ¿qué pasa? El cubano que llega a Estados Unidos se da cuenta lo que es comer 3 veces al día y se da cuenta lo que donde vive es una mentira y una miseria. Llega y dice, he estado engañado toda mi vida y esto acá es muchísimo mejor. A ver, tampoco, bueno, aquí van dos cuestiones. Uno, Estados Unidos es un país muy, muy rico. Y segundo, Cuba es miserable. A ver, cualquier latinoamericano promedio que va a Estados Unidos se asombra. Y bueno, el cubano que viene de condiciones miserables llega a Estados Unidos y se asombra todavía más. Eso por un lado. Entonces, bueno, volvamos al tema de la política. Obama quitó la ley pie mojado, pie seco. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el cubano no tenía la facilidad de llegar y tener su residencia. Entonces, en teoría, deberían bajar la migración a Estados Unidos por parte de los cubanos. Pues no, todo lo contrario, se ha recrudecido a pesar de que el cubano sabe que va a llegar y no va a tener residencia. Y aún así, los cubanos siguen llegando por montones, ya sea vía mar o que se vayan por México, pero siguen llegando por montones. Bueno, porque Estados Unidos está cerca y porque obviamente hablan con sus familiares de Estados Unidos y los familiares en Estados Unidos le dicen, vente para acá, que esto es otra cosa. Vente para acá, que esto es otra cosa. No, y no solamente eso, sino que cubano que pisa Miami se quiere traer a la familia. ¿Por qué? Porque
quiere sacar a su familia de la inmundicia. Entonces, pues sí, ahora hablemos de su pronta caída. Hago aquí el vaticinio en este podcast. Hoy Cuba cae este año. Cuba cae este año. Le voy a hacer el vaticinio como unos 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Cuba cae este año. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? A ver, si tú revisas la historia de Cuba, eh, estas personas que defienden este proyecto político tienen el orgullo, por así decirlo, de decir, no, es que Cuba lleva resistiendo muchos años frente frente al bloqueo, que yo sí creo que es más un embargo que un bloqueo, pero ellos dicen así, que llevan resistiendo tantos años frente al bloqueo de Estados Unidos. Entonces dicen que la isla cubana se ha podido levantar, ha podido alimentar a su población, lo cual es mentira, ha podido alimentar a su población y ha podido hacer las cosas entre comillas bien. Pero hay un detalle que omiten, y ni siquiera omiten, o sea, yo creo que es una cuestión psicológica, así de como sabes que la cosa no está bien, sin embargo, por mantener tu convicción, te haces el pendejo, te haces el huevón. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a decir así. Cuba siempre ha sido un país mantenido, siempre ha sido un país mantenido. ¿Quién mantuvo a Cuba desde sus inicios? La Unión Soviética. La Unión Soviética era la que mantenía a Cuba a través de acuerdos comerciales que salían muy desventajosos para la Unión Soviética. Incluso una vez se reunió el bloque del Este con la Unión Soviética. Se reunió el bloque del Este con la Unión Soviética y los países del bloque del Este se quejaron de que Cuba no hacía sino pedir y pedir y sacar su tajada y no aportaba absolutamente nada. ¿Por qué la Unión Soviética hacía esto? Porque la Unión Soviética tenía el papel de mantener el socialismo en el mundo y le daba dinero a un montón de países socialistas y a raíz de eso perdió muchísima plata la Unión Soviética. Y claro, por supuesto, estaba Cuba ahí cerquita de Estados Unidos y le tenían un especial cariño. No es una cosa en el caso de lo que hacía la Unión Soviética, no es una cosa de vamos a hacer unos acuerdos que salgan beneficiosos para los dos, no. Es más una cuestión ideológica que decía, yo quiero que esta revolución, esta cerca de Estados Unidos, triunfe para mostrarle a Estados Unidos que el socialismo sí sirve y que el socialismo puede ser mejor que el capitalismo y lo tienes ahí cerca. Por lo tanto, le voy a dar todo a la isla. Y así fue. ¿Qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Vino el periodo especial. Como ya no había Unión Soviética que mantuviera Cuba, por si la palabra mantener va ahí, pues ya no tenían con quién salvarse, quien los apoyara o los mantuviera, y vieron el periodo especial. Vi algunos videos de testimonios de las personas que vivieron el periodo especial y es una cosa horrorosa, horrorosa, horrorosa. Una cuestión de que vi un video en YouTube de una señora narrando cómo fue el periodo especial. Dicen que el periodo especial, la chica narra que tenía una finca, que no había nada de comer y que si se comían al cerdo, no comerían mucho porque el cerdo también estaba flaco porque tampoco había comida para el cerdo. O sea, Cuba vivió en los 90 las épocas más duras. Hasta que llegó Chávez en el 98 a darles un montón de petróleo. Bueno, listo, eso es otra cuestión. La pronta caída, porque vieron su pronta caída, cayó Venezuela, no más petróleo para Cuba, y Cuba dependía del petróleo venezolano. Ahora ¿quién les echa la mano? México, está Claudia Sheinbaum, pero ya Estados Unidos está usando su poder para decirle a México, y ya fue Marco Rubio a hablar con el gobierno mexicano. Y Estados Unidos de alguna manera le está mandando una señal a México, México, no salves la isla, que queremos que caiga. Ya no, ya de por sí Cuba siempre ha estado mal, pero ahora está todavía peor y sin el petróleo venezolano y sin el petróleo mexicano, peor. A ver, para Estados Unidos simplemente, o sea, si quisiera sacar esa
esa revolución a la fuerza sería muy fácil, pero absolutamente fácil. O sea, cualquier presidente que le haya tocado la revolución cubana, lo pudo haber hecho Reagan, lo pudo haber hecho Bill Clinton, Bush papá, Bush hijo, Obama, cualquiera lo pudo haber hecho. O sea, eso sería súper fácil para Estados Unidos. A ver que Estados Unidos no era el malvado imperio y o sea, si se hubiese querido sacar a Cuba del camino hubiese sido súper fácil. Bueno, después de la Guerra Fría, cuando cayó la Unión Soviética, porque sí, de pronto con la Unión Soviética, cuando estaba la Guerra Fría, sí hubiese sido más complicado. Pero ya después de que se la Unión Soviética, eso era fácil. ¿Por qué no lo hicieron? No estoy seguro. Así que, dicho lo cual, Cuba va a caer este año. Cuba caerá este año. Hago el vaticinio. Hasta la próxima.